Amigos, familia, muy buenos días. Bendecido día para todos. Hoy martes para hacerles este video. Un video nuevamente con muchas expectativas. Un video donde me han preguntado muchas cositas. Insisten mis amigos, insisten mis seguidores del canal que cuente cositas de que se salen de lo que realmente es mi historia de injusticia. Por lo que les estuve comentando que iba a hacer unos videitos referente a quién era Alejandro Pico antes de sucederme la situación que me sucedió. Entonces le voy a dar gusto a esas personas que me preguntan qué hacía, cómo era mi vida, en fin, me voy a devolver a una anécdota de mi vida muy recordada por mis familiares. Yo tenía más o menos entre 5 y 6 años. Mi mamá lavaba ropa ajena para poder sostenernos a nosotros, junto lógicamente a mi papá, que era muy trabajador. Fue una persona muy trabajadora en la vida y mi mamá mucho más. Para sacar a 9 hijos adelante, pues era bastante lo que tenía que hacer para lograr todo eso entre mi papá y mi mamá. Mi mamá le lavaba la ropa a unas hermanas de ella que, pues entre paréntesis, eran como acomodaditas, se tenían plática, hablando de mi tía Marina, alma bendita. Mi tía Marina vivía en el barrio entre el Gaitán y el 12 de octubre, más o menos cerquita a la escuela militar. Mi mamá fue a lavar un día la ropa donde mi tía y una prima más o menos de la edad mía. Mi mamá lavaba la ropa en el lavadero en la parte de atrás. Yo creo que en ese tiempo no existían lavadoras y si existían era muy poco lo que hasta ahora estaban saliendo, creo yo. Entonces, mi mamá entretenía lavando su ropa en la parte de atrás y yo jugando con mi prima en la sala de la casa. Y de un momento a otro mi prima me dijo, mi tía Teresita se fue para la casa ya. O sea, mi mamá. Yo creo que en esa edad yo me asusté y no pensé en nada, simplemente en buscar a mi mamá. No busqué en la parte de atrás donde mi mamá estaba lavando la ropa, sino que salí a la puerta y me fui. Salí y me perdí. Me perdí en el barrio Gaitán. Duré perdido yo creo que más o menos más de 24, no, más de, sí, como 24 horas. No, menos, porque, bueno, les cuento. Entonces, yo me pierdo. Lo que me acuerdo y lo que me comentaban mis familiares que pasó esa vez, yo salgo de la casa de mi tía y me voy a buscar a mi mamá. Buscando a mi mamá, me desoriento totalmente de la casa de mi tía y quedo perdido. Eso fue en horas de la tarde, más o menos 1 o 2 de la tarde. No, no, no. El desespero de mi madre debió ser impresionante para buscar a su hijo que se había perdido. Entonces me comentan que mi prima dijo, eh, Alejandro se fue a buscar a mi tía. Esa fue como la anécdota de que mi prima me había dicho que mi mamá se había ido. Me acuerdo que me recogen los policías. En ese tiempo, una estación nombrada era el barrio San Fernando, la estación de San Fernando. Y me acuerdo mucho de que los policías me cogieron y me preguntaban cosas, pero yo no sabía dar ni sabía en dónde decir nada, ni en dónde estaba, ni nada.
yo creo que por la edad que tenía. Me cuentan que me buscaron por todo lado, no me encontraron para nada. Yo amanecí en la estación de policía, en los camarotes, dormí en los camarotes de la policía. En ese tiempo los policías dormían en esa estación de policía y habían camarotes. Y a mí me dieron un camarote de esos de una policía, de un policía para yo dormir ahí. Al día siguiente, por eso digo que no fueron 24 horas, al día siguiente, a eso de las 8 de la mañana, llegó un padrino de mi hermano, Gustavo Sastoque. Él andaba mucho en bicicleta y él llegó a la estación de San Fernando y me encontró. Encontró a Alejandro, el perdido. Así me denominaron en mucho tiempo Alejandro el perdido, mis familiares. Duré perdido esa noche, aparecí en la mañana, Gustavo Sastoque me llevó en la bicicleta para mi casa, para donde mis papás, para donde mi familia. Esa es una anécdota cortica de que Alejandro Pico se perdió a los 5 o 6 añitos de edad. Afortunados para muchos aparecí, pero para otros de pronto no. Bueno, eh, me voy a saltar a contar también otra cosita, pero ya pasado el tiempo. Cuando yo estaba más o menos en quinto de primaria, aparentemente y lo que yo sabía era que yo iba muy mal en el colegio, que iba perdiendo el año, y en esa entrega de notas le iban a decir a mis papás que yo iba perdiendo el año y que me iba a tirar el año vulgarmente, como se decía, se va a tirar el año. Nosotros éramos muy temerosos de mi papá porque nosotros entendíamos que rendir en el estudio porque el esfuerzo que ellos hacían para darnos el estudio era impresionante. Éramos muchos y eso era lo que más mi papá nos recalcaba a nosotros, el estudio. Teníamos que rendir y teníamos que ser juiciosos en el estudio. Bueno, pues tenía un amigo, le llamábamos el mono rubio, vivía en la esquina donde nosotros vivíamos y mi papá siempre tuvo como celoso de esa amistad, siempre como que no nos gustaba, no les gustaba esa amistad y era más o menos un muchacho de la edad mía, pues me la pasaba con él por ser tan cerquita a la casa y en fin. Pero entonces, en la escuela donde estudiaba, también había un amigo, muy buen amigo, Edgar Pinilla, y también le iba mal en el colegio, supuestamente. Entonces habíamos hablado de que nos íbamos a volar de la casa, en la edad que yo tenía en quinto de primaria, pero nos íbamos a volar de la casa porque íbamos mal en el colegio y de pronto nos íbamos a ganar una paliza de mi papá o de mi mamá. Y así fue. Nos escapamos un día del mono rubio, Edgar Pinilla y Alejandro Pico. Empacamos una muda de ropa y nos fuimos. Al día siguiente era entrega de notas en el colegio, en la escuela. Para evitar el dolor de estar mal en la escuela y la noticia y la muenda de pronto que nos íbamos a ganar, tomamos de opción volarnos de la casa. Miren lo que hicimos más o menos en el transcurso de la noche, porque nos fuimos en las horas de la tarde de un día y regresamos en la mañana del otro día. En ese tiempo no había terminal de transportes y uno cogía la flota en X parte de la ciudad, yo creo que era en la Caracas, no sé si en la Boyacá,
Bueno, lo cierto fue que cogimos una flota. Con la plata, poquita plata que reunimos entre los tres, cogimos una flota que nos llevaba supuestamente a la ciudad de Cali. El mono rubio era el que supuestamente más conocía y él era el que nos iba a llevar a vivir a la ciudad de Cali. Cogimos una flota, pasó un montonón de tiempo, un montón de horas, llegamos a Caicedonia y a Valle. No pudimos avanzar más porque el tiquete que pagamos no daba sino hasta ahí, hasta Caicedonia Valle. Llegamos a Caicedonia Valle, en la madrugada tomamos algo, tomamos tinto, no sé. Dijimos que teníamos que ponernos a trabajar en algo para poder vivir. Supuestamente en la plaza de Caicedonia Valle habían unos carritos que contrataban gente para recoger café. Y como nosotros estábamos evadidos de la casa, pues la opción era recoger café para vivir. Pues así fue, nos contrataron para una finca y nos fuimos. Mentira, sí fue más o menos más de 24 horas. Bueno, durante el día nos fuimos en ese camioncito, en esos carritos que llevan la gente, en esos jeep, por esas fincas de Caicedonia. No se veía sino terreno verde nada más se veía y una carretera muy angostica por donde iba el carrito. Íbamos nosotros los tres y cuatro personas más que también iban a recolectar café. Pero estas personas eran gente del sector, gente que sabía, gente que experta y que iba a trabajar para subsistir, para ganarse su diario, pero sabían recoger café. Nosotros no, nosotros íbamos como de experiencia, como de niños desobedientes, evadidos de la casa porque habían perdido muchas notas. Cuando llegamos a Caicedonia, llegamos a una finca, habían muchas camas, camarotes, habían varias personas trabajando en alimento, preparando comidas. Nosotros llegamos, nos dieron desayuno, nos trataron muy bien, nos dijeron en dónde íbamos a dormir, nos dijeron de qué se trataba el trabajo. O sea, un recolector de café. Pero que supiéramos absolutamente nada. Ese día nos dieron desayuno y en horas de la tardecita almorzamos. Pero todo esto no era gratis. Todo esto era ya por lo que llamaban ellos un journal, un día, el journal de trabajo, que al otro día lógicamente lo íbamos a reponer empezando a trabajar desde temprano recolectando café. Edgar Pinilla y Alejandro Pico eran muchachos de una escuela y de un barrio donde era muy inocente, nunca tuvieron problema, personas sanas, personas. El mono rubio de pronto sí fue más vivido, más conocía más y quería más libertad y bueno, en fin. Pues a Alejandro Pico y a Edgar Pinilla nos dio la chillona, nos dio sentimiento de estar tan lejos de la familia. E inmediatamente nos quisimos volver. Pero ya estábamos en una finca en Caicedonia. Ya estábamos debiendo la alimentación, tanto el desayuno como la comida. ¿Qué íbamos a hacer si nos queríamos devolver para Bogotá como fuera? Convencimos al señor de la finca y se dio cuenta que nosotros no éramos personas trabajadoras de eso y que le contamos la situación. Afortunadamente, ese carrito tenía que volver a recoger más
obreros en horas de la tarde para llevarlos a la finca a trabajar. Hacían dos recorridos, uno en la mañana y uno en la tarde. Pues ese señor fue tan compasivo con nosotros como tan comprensivo con nosotros que nos dijo, ustedes no son trabajadores y ustedes no son para esto, ustedes no nacieron para trabajar en esto. Y nos devolvió en el carrito. Y el mono rubio también se vino con nosotros, pero él sí se quedó en Caicedonia. Él no quiso viajar con nosotros a Bogotá. Viajar con nosotros. ¿De dónde íbamos a sacar plata para viajar si no teníamos? ¿Cómo íbamos a viajar hacia Bogotá si no teníamos? Yo tenía un reloj normal, un reloj donde alguien o yo realmente en ese tiempo yo no trabajaba, entonces alguien de pronto me regaló el reloj, no me acuerdo. Entonces tenía un reloj y tenía Edgar Pinilla también tenía, me parece mucho que también tenía un reloj. Bueno, lo cierto fue, o la plata que de pronto nos alcanzamos a reunir, el mono rubio nos alcanzó a dar algo. Bueno, ahí en Caicedonia ya era horas de la noche. Entonces en Caicedonia no alcanzábamos a comprar el tiquete, lo que valía de vuelta para Bogotá. Entonces nosotros hablamos con el ayudante de un bus, supuestamente el que cobraba. En ese tiempo habían agencias, pero al mismo tiempo los ayudantes de los buses, lo que llamaban mochilear, echaban personas durante el camino y las llevaban y pagaban. Pues nosotros le dijimos, mire, la verdad a nosotros nos pasa esto y esto y esto. Tenemos que viajar a Bogotá. Era la última flota que salía de ahí para Bogotá. Eran más o menos 11, 12 de la noche. Pues el ayudante nos dijo, vea, vamos a hacer una cosa. Los vamos a llevar, pero ustedes tienen que bajarse cuando nosotros les digamos, antes de llegar a la agencia del siguiente sitio donde va a parar, o donde iban a parar seguido. Y más adelante, a una cuadra después, los recogemos nuevamente. Si el bus va lleno, se tienen que sentar en el piso para que ocupen las sillas o los puestos las personas que pagaron pasaje completo. Era la duda, era la incertidumbre, la desconfianza. Nos vamos a subir, ya le habíamos dado el reloj, lógicamente, los relojes al señor. ¿Será que si nos vuelven a recoger, nos dejan botados? O sea, pues gracias a Dios, la conciencia de esta persona se dio cuenta que nosotros éramos personas que necesitábamos viajar a Bogotá y que no teníamos con qué. Llegó la primer parada y así fueron más o menos entre 6 paradas. Llegamos a la primer parada y nos dijo, bájense aquí y caminan después derecho 2 cuadras, en la siguiente esquina los recogemos. Ellos mientras tanto entraban a donde tenían que entrar a la agencia, subían los que iban para Bogotá o para otras partes y bajaban de pronto los que quedaban en el sitio, o sea, normal de un recorrido de estas flotas. Pues dijimos a la mano de Dios, nos bajamos, caminamos y esperemos que nos recojan. Nos recogieron, ya venía más lleno el bus, nos tocó en el piso, pero no importa, esas 4, 5 paradas, 6 paradas que hizo, llegamos a Bogotá. Ya conociendo más o menos, llegando a Bogotá, yo creo que eso fue como por la Boyacá, por la Caracas, los famosos buses ejecutivos, bus que dijera Suba o que dijera Río Negro, ese era el que pasaba por ahí, más o menos sabíamos. Pues nos metimos por la puerta de atrás y nos colamos porque no teníamos con qué. Llegamos a eso de las 7, 8 de la mañana a casa en el barrio Río Negro.
Edgar para su casa, la calle 90 más o menos, yo vivía en la 97, cada uno para su casa, o sea, la conciencia no nos dejaba seguir lo que estábamos haciendo, por eso nos devolvimos. Nos volamos de la casa, duramos más o menos, nos fuimos tipo 2 de la tarde de un día y regresamos eh, a los 2 días siguientes porque esos días fue en Caicedonia y volvió a anochecer y al otro día volvimos a viajar. Más o menos 48 horas, creo yo. Llegamos a la casa, mi mamá desesperaba, lloraba, mi papá, mis hermanos me abrazaban, mi mamá que por qué hacía eso, que por, mejor dicho, que me alistara para ir al colegio porque iban a entregar notas. Nos alistamos, entregaron notas. Y la sorpresa o fue por caridad o fue por buen comportamiento o fue por lástima o por darnos ánimo, mejor dicho del todo fue que las notas de nosotros fueron dentro de la primaria que yo había hecho fue de las mejores calificaciones que había tenido y la profe Dionedes Sánchez, me acuerdo tanto, me sacó al frente a izar bandera por el nivel académico que había tenido. Entonces, es una anécdota que uno dice y es un ejemplo para muchos. El pensamiento de uno que le ha ido mal es totalmente diferente a lo que realmente había pasado en las calificaciones. Pero por el instinto de estar mal en el colegio, hablar con los amigos, eh, entre paréntesis, malas influencias, dejarse convencer, me volé de la casa. Entonces uno tiene que ser consciente en la vida de realmente lo que hace. Cosas que pasan, anécdotas que pasan, dos cositas que en la vida y para la familia y para los amigos que se están enterando hoy en día son anécdotas que no de pronto no las había contado. Pero eso pasó. Me volé de mi casa, duré afuera unas horas, volví, hice bandera, siguió mi vida común y corriente. Después de muchos años nos volvimos a encontrar con Edgar Pinilla, un buen amigo, un gran amigo. Recordamos muchas cosas cada que hablamos, cada que nos vemos. Pero esa es la vida. Cositas que le pasaron a Alejandro Pico sin saber realmente la injusticia que iban a cometer con él. Pero bueno, son cositas que quise compartir con ustedes. En estos siguientes videos les compartiré más cositas de la cárcel, de Cómbita. No es mucho lo que les decía, son cositas, la, 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 la rutina diaria en Cómbita es estar encerrados totalmente, esperar el desayuno, esperar el almuerzo, esperar la comida, esperar que nos encierren, madrugar al otro día, bañarse en las 5 de la mañana, haga neblina, no haga neblina, esté haciendo frío, no esté haciendo frío, rutina de la cual uno se iba acostumbrando a medida que iba pasando el tiempo. Yo creo que las visitas fueron más seguidas a Cómbita de mis familiares, era más cerca, podían viajar más cerca, pero bien o mal me tocaba acostumbrarme a la situación. Les contaré también cositas que me pasaron a mí en la vida cuando, cuando fui papá, cuando fui papá de Diego muy joven.
Les contaré cositas también después cuando conozco una persona y me caso. Les contaré los trabajos que tuve en mi juventud, porque me tocó trabajar. Les contaré que yo fui una de las pocas personas que jugó en la selección de fútbol, Corporación de Fútbol de Bogotá, en mi época juvenil. Y el desempeño mío de arquero fue tan bueno. Álvaro Pacheco, Ernesto Palacino, personas que dirigían estas selecciones, hasta el Loco Arroyave, muy conocido en Colombia, me llegó a seleccionar para jugar en divisiones de Millonarios, pero yo no podía porque me tocaba trabajar durante días normales y en el Olaya tocaba entrenar para estas divisiones martes y jueves y yo no podía porque tenía que trabajar. Y hablo de tipo 2 de la tarde a 6 de la tarde, martes y jueves. No perdonaban que uno no asistiera a los entrenamientos y yo no podía porque trabajaba, en ese tiempo trabajaba en muchas cositas, muchas que les voy a contar. Entonces, afortunadamente, y muy pocos lo logran, yo jugando en la selección juvenil, fútbol, arquero, seleccionado 3 años, arquero, me defendía muy bien, jugué en el Estadio Campín de Bogotá 2 veces y me siento orgulloso y siempre lo cuento. 2 veces jugué en el Estadio El Campín. Muy poco lo hacemos y orgullo contarlo. Amigos, síganse suscribiendo al canal, sigan divulgando los videos, estas anécdotas bonitas que me salí de lo cotidiano que estoy contando para expresarles quién Alejandro Pico es, quién era, quién sigue siendo. La persona humilde que todos ustedes conocen, ese es Alejandro Pico. Alejandro Pico no ha cambiado para nada. Todas mis amistades pueden dar fe de todo lo que estoy hablando. Amigos, bendiciones para todos. Nos veremos el viernes. Más anécdotas, más cositas. Tristes, alegres, interesantes. Para aprovechar, para dejar a un lado. Cada cual tendrá su modo de ver las cosas como las estoy contando. Bendiciones, muchas gracias.